Hola, soy Laura Aguilar del blog Puntadas de Familia, viviendo la aventura del Evangelio. Antes que nada quiero pedir al Espíritu Santo ilumine mi mente, limpie mi corazón y ponga en mi boca las palabras adecuadas para transmitir este mensaje. La santidad. Todos los cristianos estamos llamados a ser santos. La santidad es una vocación universal dirigida a todas las personas. La santidad se puede vivir en la vida cotidiana, en lo común y en lo habitual. Consiste en creer en Jesucristo, esperar en Él, amar como Él amó, actuar como Él, hacer el bien como Él. La Biblia contiene diversos llamados a la santidad. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1, 15, 16 se dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. En Mateo 5:48 se recuerda: sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En Génesis 17:1 se propone a Abraham: camina en mi presencia y sé perfecto. Cristo, Dios mismo antes de Cristo, nos llama a la santidad desde Abraham. La santidad es algo que todos podemos alcanzar y consiste en ser santos como Dios, ser buenos como Dios, ser perfectos como Dios. La perfección obviamente solamente es Dios, pero debemos luchar para alcanzar esa perfección, ¿no? No la alcanzaremos seguramente en este mundo, la alcanzaremos cuando estemos con Él, que es todo perfecto, pero para llegar allá hay un camino. Y ese camino lo marcó Cristo cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y Cristo dejó en ese camino unos medios para ayudarnos a alcanzar la meta. Esos medios son los sacramentos y los dejó dentro de un lugar, dentro de una iglesia, y esa iglesia es la que ahora conocemos como Iglesia Católica, que es la iglesia cristiana, que después San Ignacio de Antioquía empezó a llamar católica, dando énfasis en la misión de esa iglesia, que es llevar a todos el Evangelio. Y él hacía mucho énfasis, ¿no? Porque después de un tiempo la gente dijo: pues yo ya estoy aquí y ya hasta ahí. No, y él les recordaba: la misión es dar a conocer, sé católico, sé universal, llévalo a donde más puedas, ¿no? Y por eso se empezó a llamar católica, pero en sí la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo fundó, es esta iglesia cristiana, después conocida como católica. Y ese es el medio, y ahí están los sacramentos. Nos dice el Papa Francisco en Gaudete Exsultate, alegraos y regocijaos, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Todos estamos llamados a la santidad y tenemos el potencial, guiados por la gracia de Dios, de llegar a ser santos. Entre estos puede estar nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas. Quizás su vida no siempre fue perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. Esto que el Papa Francisco llama el elitismo de la santidad, o sea, que son solo santos aquellos que son venerados dentro de un templo, dentro de la iglesia. No, todos estamos llamados. Algunos serán canonizados y llevados a los altares porque su santidad fue tan reconocida que la iglesia, después de hacer un extenso análisis y después de mucha oración, llega a declarar santos a algunas personas y llevarlas a los altares. Pero no solo ellos que están en los altares son santos. Hay muchos santos, y seguramente tú conoces gente que ha sido muy buena y que no está dentro de una iglesia, en un templo, ni siquiera está reconocido como santo canónicamente.
pero lo es. Como tal vez tú y yo nunca estaremos en un altar, pero si perseveramos, Cristo nos dará la corona que es precisamente esa santidad. Pero existen también, y esto es el motivo de este podcast, personas que son reconocidas por la gente, que reciben eh, un culto popular eh, y no son santos. Primeramente porque no son reconocidos por la iglesia y enseguida porque aunque hagan cosas que aparentemente son buenas, en realidad no lo son. Nos dice el padre Jordi Rivero que algunos santos no son reconocidos, pero hay muchos que popularmente los tienen como santos sin serlo. ¿Cómo saber si un difunto es verdaderamente un santo? Lo dice el padre Jordi Rivero. La certeza de la santidad de un difunto solo se tiene cuando éste ha sido formalmente reconocido por la Iglesia por medio de un largo proceso llamado canonización. Sabemos que hay innumerables santos en el cielo que no han sido canonizados. Es más, podemos tener razones para pensar que un difunto está en el cielo, pero no podemos proponerlo como santo para veneración pública sin la canonización. Cuando popularmente se tiene un difunto como santo que no ha sido reconocido por la Iglesia, puede ser que la gente acierte y más tarde el difunto sea oficialmente reconocido por la Iglesia como santo. 2. Que el difunto sea santo pero que nunca sea reconocido canónicamente. 3. Que la gente se equivoque, lo cual puede causarle desvíos. ¿Y por qué mucha gente llega a venerar, incluso a hacer actos de veneración y de adoración a algunas personas? Porque la gente se identifica con quien tuvo luchas, sufrimientos y tragedias. Pero eso no es suficiente para ser santo. Tampoco es suficiente para ser santo haber tenido algunas virtudes. Hace falta un heroico amor y fidelidad a Jesucristo a partir de la conversión. Si el corazón no está aún atado a algún pecado grave, no se vive en santidad. Hay difuntos populares que no dieron ejemplo de vida santa. La Iglesia prohíbe venerar públicamente en las iglesias y capillas a difuntos no canonizados porque no hay certeza de que sean santos. La Iglesia solo proclama la santidad de unos pocos después de un largo proceso de estudio y oración. Estos nos sirven de modelos y tenemos la confianza de que interceden por nosotros. La Iglesia no juzga el destino de la multitud restante de los difuntos. Su misión es servir como madre para comunicarles la gracia y la vida de Cristo antes que mueran y rezar por ellos después, pero no los declara ni santos ni condenados. Es decir, a mi abuelita, a mi madre o a la vecina, que uno ve que son buenas personas y que hacen cosas buenas, no son quien para juzgar su corazón, porque solo Jesús lo conoce. Por lo tanto, puedo hablar bien de ella, reconocer todo lo bueno que hicieron, comunicarlo a los demás, seguir su ejemplo de esa bondad que tuvo, pero definitivamente no puedo decir que sea santa o santo, puesto que solo Cristo conoce su corazón. ¿Cómo es que los falsos santos hacen milagros? Y esto hay que tener mucho cuidado, porque sí, hay personas que supuestamente hacen milagros, incluso sanaciones, pero veamos qué nos dice. Se debe aclarar que solo Dios hace milagros, ninguna persona. Los santos interceden, como muestra la Biblia que hizo la Virgen en Caná y después San Pedro y San Pablo. Pero los falsos santos pueden aparecer como milagrosos. Y Jesús nos dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Nos lo dice en Mateo 7:22. ¿Eh? ¿Cuánto engaña a Satanás? Pero ni él ni los falsos santos pueden hacer verdaderos milagros, solo aparentar y engañar, ya que tienen gran astucia y poder, aunque limitado, sobre este mundo. Satanás ofrece satisfacer nuestro ego con fama, éxito, poder y riqueza. Muchos buscan falsos santos por ignorancia. Solo Dios juzgará la culpa de cada uno. La misión de la iglesia es enseñar el Evangelio para que los que crean se salven. Y en esto de los santos que no son santos reconocidos por la iglesia, pero que son popularmente venerados y reconocidos por la gente, están muchos, muchos, muchos. A mí me sorprendió cuando empecé a ver la lista. Una difunta Correa en Argentina y Chile es venerada desde 1835 simplemente porque falleció siendo perseguida justa o injustamente, llevaba a un niño pequeño y ella muerta, eh, el niño sobrevivió gracias a que estuvo mamando del seno de su madre ya fallecida. Esto, pues, qué tiene de milagroso? ¿Qué hizo ella para ser una buena persona? ¿Qué hizo ella para ser santa? El hecho de que su hijo haya bebido y haya sobrevivido gracias a una leche que todavía estaba ahí, no quiere decir que sea santa. Y sin embargo, está venerada como santa desde 1835. Esto es ignorancia completa. En México, Jesús Malverde, en Sinaloa, era un asesino, un ladrón en la época porfiriana y murió el 3 de mayo de 1909 y desde entonces es venerado como santo y yo lo he visto en muchos lugares que hasta veladoras y todo, templos tiene Jesús Malverde, solo porque repartía su botín entre los pobres. O sea, él se quedaba con la mayor parte, pero repartía otra astutamente, ¿verdad? Y hay una capilla en Culiacán que la cubren de flores y multitud de votos, tiene devotos en Colombia, especialmente en Cali, pero hay incluso personas católicas que, que hacen este sintetismo de la fe con creencias populares, pero la Iglesia Católica no reconoce a Jesús Malverde como santo, porque no puede reconocerlo a una persona que fue ladrón y que nunca se convirtió, que nunca dio muestra de una conversión. La santidad sí ha llevado a incluso asesinos, ladrones, a prostitutas, a, en fin, a muchas personas que han tenido un proceso de conversión. Eso es lo importante, la conversión. Y de a partir de esa conversión y el conocimiento que tuvieron de Jesús, cambiaron sus vidas y pueden ser entonces reconocidos como santos, no su vida anterior, que aunque se conoce, sino a partir de su conversión, porque Jesús trae a este mundo una nueva vida. Ese es el sentido de la santidad, una nueva vida. Y no hay conversión si no hay arrepentimiento. Y muchas de estas personas pues ni se arrepintieron ni se convirtieron. Otro, el niño Fidencio, también muy conocido. En 1938 falleció, pero antes de fallecer él se declaraba que hacía milagros y hacía sanidades, y incluso nos cuentan que el presidente, el 8 de febrero de 1928, el presidente Plutarco Elías Calles fue a Espinazo, en donde él vivía, y se puso una túnica y consultó al hombre que él consideraba santo. Fíjate, Plutarco Elías Calles, que mandó a perseguir a la iglesia, la guerra cristera en contra de la iglesia, fue a venerar a esta persona como santo y a pedirle su intercesión en vida.
y hacía milagros y es muy conocido también y todavía hasta la fecha mucha gente lo venera, pero ¿cuál fue su santidad? Él no actuaba por medio de la iglesia y hacía sanaciones, y sin embargo es reconocido como santo. Hay que tener cuidado con estas cosas. El Juan Soldado, otro en Tijuana, un soldado que supuestamente violó a una persona, a una niña, y fue condenado a muerte, y después la gente empezó a venerarlo por decir, no, es que él no la violó, fue otra persona, y, y supuestamente como era inocente, la gente empezó a pensar que era buena gente y que había sido martirizado y empezó a, a venerarlo como santo. Cuidado, no sabemos si él realmente lo hizo o no lo hizo. Tal vez no lo haya hecho y haya sido acusado injustamente, pero eso no quiere decir que sea santo. Vete tú a saber qué cosas haya hecho y si se haya convertido. Eso es importante, la conversión. Y sin embargo, hay personas que lo consideran santo en Tijuana. Sarita Colonia es también muy popular en Perú. Fue una buena muchacha, una buena persona, pobre, y hacía el bien a cuantos podía. Y el día que falleció, la gente empezó a ir a su tumba a venerarla como santa. Pues no sabemos si lo sea, ¿no? No sabemos qué tanto eh, creía ella en Cristo y qué tanto actuaba por medio de Cristo. Es más, en su vida nunca hizo ningún milagro. La gente empezó a venerarla después porque les hacía favores. Y sin embargo, no está reconocida como santa. Gauchito Gil en Argentina es otro que, como Chucho el Roto en México, robaba y le daba a la gente pobre. Y por eso también es reconocido, venerado popularmente por la gente, pero tampoco esto es correcto, porque robaba y aunque les repartía a la gente pobre, Cristo dice, no robarás, ¿verdad? Hay que confiar en la misericordia de Dios, en la divina providencia. Él nos provee, no necesitamos andar robando y luego dándole a los pobres, que según esto es una buena acción, y los pobres lo veneran obviamente porque les daba, pero cuidado, porque venerar a alguien que no es santo es peligroso, porque veneración y adoración solo a Dios, y Dios es bien, no puede haber mal en Dios. Hilda es otra cantante que es una otra persona conocida, igual que otro que se llama Rodrigo, murió en Argentina, y a partir de ahí se empezó a extender su fama porque según pues falleció trágicamente y la gente empezó a condolerse de ella y a venerarla como santa, y tiene sus altares también, simple y sencillamente porque murió. ¿Cuántos no fallecen en accidentes siendo pecadores y no son venerados? Ella, como era muy conocida, igual que otro que tenía una banda, se llama Rodrigo, también en Argentina, es venerado. Incluso Maradona tiene templos. Dios mío, ¿cuándo se convirtió Maradona? ¿Verdad? Bueno, pues María Lionza. En Venezuela también hay una creencia hacia María Lionza que le dicen eh, que es patrona de la naturaleza, y, y tiene todo un culto con sacerdotisas, eh, con brujerías, encantamientos. Realizan un festival anual todos los 11 de octubre en el que invocan a espíritus y hacen toda clase de ritos ocultistas. Es muy conocido y recibe visitantes extranjeros, especialmente de las Antillas, que están muy próximas. Y esto es bien conocido y tampoco es algo bueno. Maximón en Guatemala
Por la mezcla de las culturas española e indígenas salió a la veneración un santo en las regiones del altiplano guatemalteco llamado San Maximón. Le ponen velas de diferentes colores según la petición, incluso para hacer el mal. ¿Cómo puede haber mal si Dios es bien? Cuidado. La Santa Buena Muerte o San la Muerte, esto en Argentina y en otros países. Esto surge en Argentina y Paraguay en 1767. La Iglesia habla de prepararse para la buena muerte y algunos, por error, han pensado que se trata del nombre de un santo llamado San la Muerte o San Buena Muerte, a quien veneran por sincretismo el Viernes Santo y el Día de Todos los Muertos. Se trata entonces de un santo que no existe, pero que se venera predominantemente en las provincias argentinas de Corrientes, El Chaco, Misiones y Formosa. Y como en México hay también algo que se conoce como la Santa Muerte o la Niña Blanca, y existen muchas personas que la siguen, que la veneran, le llaman la Santita Niña Blanca, la Flaquita o Martita. Esa falta de devoción la permite, favorece y promueve una agrupación no católica que se autonombra Iglesia Católica Tradicional MEX-USA, Misioneros del Sagrado Corazón y San Felipe de Jesús. Fíjate, meten al Sagrado Corazón, a San Felipe de Jesús, como pretexto para adorar a la Santa Muerte. Y esto viene desde Argentina, recordemos, 1767, pero esto viene principalmente por la ignorancia de las personas. La gente venera, la Iglesia venera la Santa Muerte, no, sino a quien sí debemos reconocer es a Jesucristo, a quien se le da el título de Señor de la Buena Muerte, porque quien muere en él tendrá vida eterna. Esa es la buena muerte. Y eso es lo que la Iglesia proclama. La muerte en santidad, haciendo lo que Dios quiere, como Dios quiere, cuando Él quiere. No esta niña blanca, Santa Muerte y demás. Y eso es un gran error extendido. Y finalmente la santería en Cuba, que es un sincretismo de las religiones africanas y la fe católica. Los santos auténticos son transformados en dioses que recuerdan la religión africana. Y esto tampoco es cierto. Los santos son santos, pero no son Dios. Sin embargo, en la santería se les reconoce como dioses, se les venera, se les adora como dioses. Cuidado, porque solo Dios merece todo el honor y toda la gloria. Entonces, para finalizar, ¿qué podemos aprender de la confusión en la que vive nuestro pueblo? La imperativa de una nueva evangelización, eso es importantísimo, y es por eso que mucha gente nos dedicamos a hacer podcasts, blogs, a evangelizar en los medios, en las redes sociales. Nuestro pueblo sufre en la ignorancia porque pocos enseñan la verdad. No debemos despreciar a quienes están confundidos, pues son nuestros hermanos. Debemos recordar que una de las obras de misericordia es instruir al ignorante, la importancia de conocer los verdaderos santos. Ellos son ejemplos de fe. Y esto no es porque la Iglesia quiera ser la que diga, tú si eres santo, tú no. Esa no es la función de la Iglesia. La Iglesia solo reconoce a los santos y les permite la veneración, ser venerados en capillas, iglesias, venerados, no como en la santería, dioses, venerados, dado los milagros que han realizado y en su vida, algunos y muchos después de su muerte, pero después de una exhaustiva aclaración, investigación, de mucha oración, y este proceso llamado canonización es bastante lento. Así que cuidado con aquello en lo que crees y sobre todo cuidado a quienes veneran. Todos estos santos y muchos otros que no aparecen en las listas, pero que mucha gente los reconoce como santos y los venera y les pide favores y todo eso, tenemos que tener cuidado. Solo a Dios. A través de santos sí, que interceden por nosotros sí, pero no hacen milagros. Milagros solo Dios.
hay que tener mucho cuidado y también hay que evangelizar. Hay que llevar la palabra de Dios a los demás para que esa gente que vive en la ignorancia, que por ignorancia hace cosas como esta, bien dice que el camino del infierno está lleno de buenas intenciones, se dejan engañar y veneran a quien no deben y con eso ponen en peligro su propia santidad. Y la santidad es eso, la llegada a Dios que es toda perfección. Te dejo reflexionando en esto, paz y bien.